Vamos a continuar con el estudio de la óptica. En este caso, pues vamos a ver primero lo que es la óptica geométrica. Y para ello, pues vamos a empezar a nosotros a ver el tema de los espejos. Primero, vamos a considerar lo que es un rayo o un haz de luz. Recuerde que habíamos hablado en la teoría corpuscular que consideraban la luz como unos rayos con unas trayectorias de las partículas que eran emitidas por los cuerpos. Y que según la teoría ondulatoria, un rayo pues viene a representar una línea imaginaria que va hacia lo largo en la dirección de propagación de la onda. Es decir, un frente de onda, recuerde que hacer una onda crea unos frentes de onda que son los partes de las longitudes de onda, y lo que van a representar los rayos pues son esas direcciones hacia donde se están propagando esos frentes de ondas, aquí como se pueden ver en la figura. Ya para la óptica geométrica ya es algo muy diferente a lo que dice la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. La óptica geométrica considera a los rayos como una herramienta matemática para poder explicar los fenómenos. Ellos consideran a los rayos o a los haces de luz como líneas rectas que indican el dirección y sentido de la propagación de la onda. Es decir, un rayo como tal no es un haz de luz, que físicamente sí existen los haces de luz o los rayos de luz, como por ejemplo un rayo láser o que viaja en línea recta, eso es un haz de luz. No, aquí en la óptica geométrica viene a representar ese rayo como una herramienta matemática para representar el movimiento de la luz. El tema de los espejos tiene que ver con un fenómeno de las ondas que es la reflexión. ¿Ya? Recuerde que la reflexión es el cambio en la dirección de una onda, que al entrar en contacto con una superficie, al chocar con esa superficie que separa a dos medios diferentes, pues hace que la onda regrese nuevamente al medio de donde ella venía, cambiándole su dirección. A esa superficie donde la onda llega y choca y se refleja, es lo que se denomina un espejo. Dependiendo de cómo está esa superficie, si es una superficie muy rugosa, tiene muchas imperfecciones, pues la reflexión se va a hacer en muchas direcciones y se va a conocer con el nombre de una reflexión difusa. Pero en cambio, si la superficie es muy pulida, la reflexión prácticamente todo el ángulo con que ella llegue va a ser el ángulo con que ella sale, y todos esos haces de luz o rayos de luz van a ser completamente ordenados, todos al mismo ángulo. Es lo que conocemos como una reflexión especular. Las leyes de la reflexión son leyes muy sencillas, ya las vimos. La primera ley de la reflexión dice que tanto el rayo que incide como la normal y el rayo que se refleja se encuentran ambos en un mismo plano, aquí tal como tenemos aquí en la figura. Fíjense, el ángulo de incidencia, este es el rayo incidente, y el ángulo reflejado, esos dos ángulos son iguales. Es lo que conoce como la segunda ley de la reflexión. Y la primera ley es que tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y la normal se encuentran sobre un mismo plano. Existen dos tipos de espejos básicos para estudio en la óptica o aplicaciones. Son los espejos planos, la cual la superficie reflectante es una superficie completamente plana. Los otros son los espejos esféricos, la cual la superficie es la de un casquete esférico, en un radio de curvatura. Entre esos espejos esféricos pues, existen básicamente dos tipos de espejos esféricos. Espejos cóncavos, la cual la superficie pulimentada, es decir, aquella en la cual se va a reflejar la luz, la parte interior. Los espejos convexos van a ser la superficie pulimentada, es la parte exterior de ese casquete esférico. Acá podemos ver
mejor, más detalle, lo que es un espejo cóncavo y un espejo convexo. Los espejos cóncavos también se les conoce como espejos aquí que concentran la luz en un foco, ¿ya? Se denominan convergentes. Aquí, convergentes. Mientras que los espejos convexos, pueden ver aquí todos los rayos que están saliendo cuando la luz viene aquí de la parte izquierda, y se denominan divergentes porque mandan la luz en muchas direcciones, mientras que los espejos cóncavos la concentran. Se llaman espejos convergentes. Entonces el espejo cóncavo, fíjese acá, la superficie reflectante es la parte esta que está, tiene su foco, su radio de curvatura. Esta parte del espejo donde aparece la parte reflectante se denomina el campo del espejo. Aquí el campo del espejo es la parte cóncava y aquí el parte reflectante es la parte convexa, y este sería su campo, un diferente del campo. Aquí en el campo está el foco y aquí fuera del campo está el foco en el caso de los espejos convexos. Listo, eso puede tema, lo veremos más adelante. Para referirse a los espejos, pues hay una especie de nomenclatura o una especie de convenios que existen para llamar a cada una de las magnitudes que están involucradas ahí dentro del espejo. Por ejemplo, acá en este espejo cóncavo que tenemos ahí, tenemos una vela. La altura de esa vela la vamos a representar mediante la letra Y. En algunos otros autores la consideran como H0, height del objeto, ¿ya? El tamaño del objeto, pero algunos la consideramos como Y. Y la imagen que se forma sobre ese espejo, más adelante vemos cómo se hace, esa altura de la imagen o tamaño de la imagen la vamos a conocer como Y'. En algunos otros autores la conocen como HI o el tamaño de la imagen. Todos los espejos curvos tienen un radio de curvatura, que es este punto aquí C. La distancia hacia ese punto se conocen con la letra R minúscula o en algunos autores como la R mayúscula, que es el radio de curvatura del espejo. Mire que en el espejo cóncavo el radio de curvatura está hacia la superficie reflectante. Este es el campo del espejo. Mientras que en el espejo convexo el radio de curvatura está fuera del campo del espejo, para este lado, hacia el lado derecho. En una convención que existe sobre la cuestión del manejo del espejo, siempre consideran que los rayos de luz vienen de la izquierda hacia la derecha. Y eso lo vamos a tener nosotros también presente. La distancia media entre este punto, que se llama el vértice del espejo, y el centro de curvatura se denomina el foco. Lo vamos a representar mediante la letra F mayúscula, y la distancia que hay del vértice, que es este punto, hacia el foco con la letra F minúscula. La F mayúscula el foco y la F minúscula la distancia que hay del vértice hacia el foco. Esta línea que está acá, que divide al espejo en dos, ese es el centro de simetría de ese espejo, que también se le conoce como el eje óptico del espejo. Este sería su eje óptico y marca el punto este que se llama el vértice. La distancia que hay del vértice hacia donde está el objeto la vamos a conocer como la distancia S, mire, S. Y la distancia que hay del vértice hacia donde está la imagen, se la vamos a llamarla con la letra S'. Entonces nosotros vamos a seguir esa nomenclatura para trabajar los espejos, y la vamos a tener en cuenta en sus ecuaciones. Ecuaciones de los espejos. A partir de un desarrollo temático más geométrico, relación que existe entre los rayos incidentes, los rayos que se reflejan, se crean una serie de triángulos. Hay una relación entre ellos. A partir de esa relación entre esos triángulos, ustedes pueden observar allá en la guía que les entregué, nosotros podemos deducir esta ecuación que tenemos acá, se denomina la ecuación de los espejos, también la ecuación de Descartes, ecuación de Descartes.
dice que 1 sobre S, donde S es la distancia al objeto, más 1 sobre S', donde S', la distancia de la imagen, va a ser igual a 1 sobre F, de F es la distancia. Recuerde que el foco está ubicado en toda la mitad entre el vértice y el centro de curvatura. Para obtener esta ecuación de Descartes, hay que tener en cuenta que los rayos que estamos utilizando son rayos que vienen de la izquierda hacia la derecha. Eso es convención para trabajar estas ecuaciones. Bien, existe esta relación entre los tamaños y las distancias, que es Y', o sea, el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto, que Y va a ser igual a la distancia de la imagen sobre la distancia que hay al objeto, multiplicado por el valor negativo. Eso va a ser lo que se va a conocer como el aumento lateral del espejo. Esta otra ecuación. Para tener en cuenta el uso de esta ecuación, pues hay una convención de signos, la cual sitúa al vértice del espejo al centro de coordenadas. Quiere decir que hacia la parte de arriba va a ser el eje Y positivo, de abajo Y negativo, a la derecha positivo, y lo que se encuentra a la izquierda va a ser negativo. ¿Ya? Entonces la altura del objeto puede ser positiva, negativa, o dependiendo cómo la ubique uno. Y lo mismo, el tamaño de la imagen puede ser positivo o puede ser negativo, dependiendo de si está por encima del eje o por debajo del eje de simetría. Lo mismo la distancia de la imagen puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de si se encuentra hacia la derecha o hacia la izquierda. Los rayos notables. Los rayos notables son rayos de luz que tienen una característica de reflejarse siempre siguiendo un mismo comportamiento, lo cual nos va a permitir nosotros construir de una manera fácil la imagen de un espejo. Por un objeto, como el que tenemos acá señalados en la gráfica, mediante esta flecha acá, eso representa al objeto, pueden pasar miles de rayos. Sin embargo, hay algunos que tienen unas características muy especiales, y eso es lo que llamamos los rayos notables. Por ejemplo, un rayo que venga acá del lado izquierdo, pase por el objeto y vaya paralelo, aquí lo vemos, vaya paralelo con el eje del espejo. Ese rayo se va a reflejar en un espejo cóncavo, se va a reflejar pasando por el foco. Mientras que para un espejo divergente, o sea, un espejo convexo, ese mismo rayo que llegue paralelo va a salir divergente como si viniera del foco, acá, como si viniera del foco. Ese es uno de los primeros rayos notables que tiene esa característica especial, y siempre lo vamos a utilizar para construir nuestras imágenes. Otro rayo muy importante es el siguiente. Fíjese aquí, de un rayo que venga del lado izquierdo nuevamente, este que es nuestro objeto, ese rayo que llega acá y que es proyectado hacia el espejo, pero pasando por el foco, siempre en un espejo cóncavo, ese rayo se va a reflejar en forma paralela al eje. ¿Listo? Es decir, viene acá, pasa por el foco, siempre se refleja de forma paralela. Mientras que para un espejo convexo, ese mismo rayo que va a llegar sobre el espejo y que va en la dirección del foco, se va a reflejar en el espejo también paralelo al eje. ¿Listo? Fíjese acá, aquí tenemos otro rayo notable importantísimo de nuestro cuerpo, nuestro objeto. Un rayo que vaya y pase por el centro de curvatura de un espejo cóncavo, ese rayo cuando llega al espejo se va a reflejar en sentido contrario. Fíjese aquí,
pasa por el centro y siempre se va a reflejar en sentido contrario. Mientras que el mismo tipo de rayo que vaya en la dirección del centro de curvatura, pero en un espejo convexo, también se va a reflejar cambiando el sentido en la proyección. Vamos a ver cómo se construyen las imágenes por parte de los espejos. En este caso, vamos a tomar primero para un espejo cóncavo. Los espejos cóncavos, la imagen que se construye en esos espejos va a depender de dónde esté ubicado el objeto. Y para eso se pueden presentar varias situaciones. La primera situación que se puede presentar es si el objeto se encuentra más allá del centro de curvatura, es decir, acá del centro de curvatura hacia la izquierda. Otra situación es cuando se encuentra exactamente en el centro de curvatura o entre el centro de curvatura y el foco, en el foco y entre el foco y el vértice. Son las situaciones que se nos puede presentar. Entonces veamos la primera. Tenemos aquí en nuestro objeto de tamaño Y, recuerde la convención de signos, necesitamos 2 rayos para construir las imágenes. En este caso vamos a utilizar los 3 rayos y se van a dar cuenta del comportamiento. Fíjense que acá mandamos un rayo paralelo. Ese rayo paralelo, ¿dónde sale? Pasando por el foco. ¿Listo? Ahora damos un rayo en la dirección del foco. ¿Y hacia dónde sale? Sale paralelo. Donde se intersecten este rayo reflejado con este otro rayo reflejado, este punto de la intersección, ahí va a estar la imagen, la B' de este punto B. Este punto B, B' será su imagen. Ya con eso nosotros podemos construir la imagen. En este caso vemos que la imagen me va a quedar invertida y va a ser siempre de menor tamaño. Y además va a ser real. Es decir, ¿qué significa real? Que va a estar en el campo del espejo. Este es el campo del espejo cóncavo. ¿Ya? Entonces va a ser una imagen real, invertida y de menor tamaño. O sea, y siempre se va a ubicar acá en esta zona, en la zona entre C y F. Si ya ubicamos el objeto exactamente en el punto C, centro de curvatura, nuevamente lanzamos 2 rayos. Este rayo que llega paralelo sale aquí por el foco. Un rayo que llega por el foco sale paralelo. Usted hace la construcción y se dará cuenta que este punto se va a intersectar aquí, exactamente donde está el centro de curvatura, y va a ser de igual tamaño. Es decir, que si usted ubica el objeto acá en el centro de curvatura, su imagen también va a estar en el centro de curvatura, pero esa imagen va a estar invertida. Sigue siendo real, pero en este caso va a ser igual tamaño. Ahora, si yo ubico el objeto aquí, Y, altura Y, lo ubico entre el centro de curvatura y el foco. Recuerde que el foco está entre el vértice y el centro, exactamente en toda la mitad. Aquí lo mismo, yo voy a proyectar un rayo, mire, un rayo viene paralelo, sale por el foco hacia allá, ¿listo? Y aquí lanzo un rayo que vaya, pase por el objeto, pase por el foco, llega al espejo. Ese rayo se va a proyectar paralelo aquí al eje del espejo, ¿listo? Aquí se van a intersectar esos 2 rayos reflejados. Lo que quiere decir aquí que la imagen construida, este sería el tamaño de la imagen sigue invertida, pero empieza a aumentar su tamaño. Pide que la imagen invertida y sigue siendo real, pero se vuelve de mayor tamaño. Y va a estar atrás del objeto, que es este, Y. ¿Listo?
Si yo ubico al cuerpo exactamente en el foco y utilizo dos rayos para construir la imagen, fíjense que este rayo viene acá paralelo, va a salir por el foco, y si va en la dirección del foco, pues ese rayo también, en este caso no puedo utilizar ese, ¿no es cierto? Porque mira aquí, no puedo utilizar uno que pase por el foco porque no va a llegar al espejo. Entonces voy a utilizar otro rayo, que sería este rayo, un rayo que pase por el centro de curvatura, llega al espejo, y ¿por dónde se va a reflejar? Por ahí mismo. Eso va a hacer que estos dos rayos son paralelos, y eso implica que nunca se van a encontrar, es decir, se van a ir hacia el infinito, lo que va a desaparecer la imagen. La imagen no se va a encontrar en ninguna parte. ¿Listo? En este caso, ya si el objeto lo corro un poquito más, lo acerco a más hacia el espejo, me voy a ubicar en esta zona, entre el foco y el vértice. Si yo ubico ahí, entre el foco y el vértice, y utilizo también dos rayos, fíjese que aquí en este caso voy a utilizar este rayo, un rayo que pasa por el foco. ¿Hacia dónde va a coger? Hacia allá, mire, paralelo. Un rayo que vaya en la dirección del foco, sale paralelo. Y si utilizo este otro rayo que pasa por el centro de curvatura, ¿para dónde va a salir? Pues por acá mismo, por el centro de curvatura, porque recuerde que ese rayo lo que hace es cambiar la dirección. ¿Listo? Este rayo, este que está acá, nunca se va a intersectar con este. No se intersectan aquí en el campo del espejo. Lo que quiere decir que no va a haber imagen acá en este campo del espejo. Entonces, la imagen, ¿cómo se construye? Este es el rayo reflejado. Hago la prolongación, mire la línea puntal, lo prolongo. Lo mismo hago con el otro rayo. Este es el rayo reflejado. Hago su prolongación y en ese caso se van a intersectar. Sus prolongaciones se van a intersectar acá, en este punto. Como si estuviera dentro del espejo. Ya esa imagen que se hace a partir de las prolongaciones de los rayos reflejados me va a producir una imagen virtual. Está fuera del campo del espejo. Entonces, en este caso, la imagen la podemos decir que es una imagen virtual, pero derecha, mire, derecha, o sea, está en la misma dirección hacia arriba del objeto, es imagen virtual derecha. Y es de mayor tamaño. Esa es la característica si yo colocara aquí en esta región el objeto. Ya en el caso de los espejos convexos, este es el campo del espejo. Por lo tanto, en cualquier punto que yo coloque aquí al objeto, siempre se me va a presentar una misma situación. Y es la siguiente: si este es el objeto de altura Y, lanzo un rayo hacia acá, ¿para dónde se va? Hacia allá, diverge. Diverge como si viniera del foco, ya lo habíamos dicho. ¿Listo? Y si lanzo otro rayo que vaya en la dirección del centro de curvatura, ese rayo también diverge como si viniera de allá. Fíjese que este rayo que va para allá y este rayo que va para allá nunca se van a intersectar acá en esta región. Van a estar fuera del campo del espejo entonces. Entonces yo prolongo aquí ese rayo y luego hago lo mismo y veo que se me van a intersectar aquí. La imagen va a ser derecha porque van en la misma dirección del objeto, van a ser derecha, pero va a ser virtual y siempre va a ser derecha y virtual y siempre va a ser de menor tamaño. Eso son la construcción de las imágenes utilizando los rayos notables. Bueno, con esta teoría que tenemos hasta ahí sobre espejo y lo que hemos visto sobre la óptica, con eso ya es suficiente para trabajar el tema del espejo. Aquí lo que hay que tener es mucho cuidado en la cuestión del manejo de los signos, porque cualquier fallita ahí, pues nosotros estaríamos cometiendo un error grandísimo. Le voy a pasar pues una serie de animaciones que mire el comportamiento de los rayos notables y la construcción de las imágenes, pero por ahora vamos a empezar con
hacer ejercicios con base en esto que tenemos hasta ahora. Listo. Muchas gracias y pues los dejo aquí con esta frase de Jean Cocteau. Los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían reflexionar.